Calorímetro del agua. El calorímetro es un recipiente de aluminio que en su interior contiene otro recipiente del mismo tipo de material, el cual está aislado para evitar la pérdida de calor. Este contiene un termómetro y un agitador dentro de sí y es tapado por una tapadera. Este posibilita la facilidad de calcular el calor específico de alguna sustancia o algún tipo de líquido. Para ello, primero se debe de conocer la masa de aquel líquido para conocer su temperatura. Una vez determinada la masa y su temperatura, se calcula el calor específico y se calienta a cierta temperatura. Para evitar su enfriamiento, se coloca en el agua del calorímetro y se agita hasta que la temperatura del termómetro no varíe. Calor latente. Cuando una sustancia se funde o se evapora, absorbe cierta cantidad de calor, llamada calor latente. Este término significa oculto, pues existe aunque no incremente su temperatura, ya que mientras dure la fusión o la evaporación de la sustancia, no se registrará variación en la misma. En tanto, el calor sensible es aquel que al suministrarse a una sustancia eleva su temperatura. En primer lugar tenemos la fusión. Esta se presenta cuando una sustancia pasa del sólido al líquido y se debe cuando a un sólido se le suministra calor, la energía cinética de sus moléculas se incrementa, o por así decirlo, aumenta su temperatura. La segunda es la solidificación. Este es el cambio de estado de degradación de una sustancia al pasar de líquido a sólido. Cuando un líquido se solidifica, desprende una cantidad de calor igual a la absorbida que utiliza para fundirse. Por tercer lugar tenemos la vaporización. Este es el cambio de estado de agregación de una sustancia al pasar de un líquido a gaseoso y puede presentarse de dos maneras. La primera es por evaporación, que se presenta cuando un líquido se transforma en vapor sin necesidad de que el líquido alcance la temperatura de ebullición y se afecta solo en la superficie del líquido. Y la segunda es por ebullición. Esto pasa cuando se le suministra energía calorífica a un líquido, lo que a una determinada temperatura, toda la masa de dicho líquido comienza a hervir y se produce el cambio de estado de líquido a gaseoso. Y por cuarto tenemos la sublimación. Este es el cambio de estado en el que un sólido pasa a ser gaseoso sin pasar por el estado de líquido o viceversa. Un ejemplo son el yodo, el dióxido de carbono, o como lo que comúnmente llamamos hielo seco o nieve carbónica. Calor cedido y absorbido. Antes de continuar con este tema, necesitamos saber qué significan esas dos palabras. Cedido significa perdido y absorbido significa ganado. El tema consiste en que si dos cuerpos con diferentes temperaturas se unen, uno caliente y uno frío, el de mayor temperatura, el caliente, al estar en contacto con el frío, este le accede energía calorífica al frío hasta que sus temperaturas estén iguales. Un ejemplo de este tema es cuando hay dos personas, una que tiene frío y una persona que está en temperatura ambiente. Cuando la persona que está en temperatura ambiente le da un abrazo a la que tiene frío, esta le accederá energía calorífica a través del contacto. Y esto parará cuando los dos tengan la misma temperatura. De hecho, hay una ley que se llama Ley de Intercambio de Calor, el cual dice: cualquier intercambio de calor, el calor perdido será igual al calor ganado. Esto significa que cuando dos objetos o cuerpos con temperaturas diferentes, estos dos al unirse serán iguales de temperatura. A una presión determinada, todo líquido calentado hierve a una temperatura fija que constituye su punto de ebullición. Este se mantiene constante independientemente del calor suministrado al líquido, pues si se le aplica mayor cantidad de calor, habrá mayor desprendimiento de burbujas sin cambio en la temperatura del mismo. A presión normal, el agua ebulle y el vapor se condensa a 100 grados centígrados. A esta temperatura se le da el nombre de punto de ebullición del agua. Este calor, necesario para cambiar de estado sin variar de temperatura, se le llama calor latente de vaporización. Como lo contrario de la evaporación es la condensación. La cantidad del calor requerida por una sustancia para evaporarse es igual a la que cuando se condensa. Por tanto, respecto a una misma sustancia, el calor latente de vaporización es igual al calor latente de condensación.
El calor latente de fusión consiste en la energía absorbida por un sólido para poder pasar a un estado líquido. Suponer, el agua para pasar de un estado sólido a un líquido tiene que absorber cierta cantidad de energía y cierta cantidad de calorías para hacer este rompimiento de moléculas. El ejemplo sería el agua, otra vez. El agua necesita 80 calorías por gramo para poder hacer esa transformación de moléculas, esta ruptura de moléculas para pasar de un estado sólido a un líquido. Y el calor latente de solidificación es lo opuesto, es la cantidad de energía o calorías que se necesitan para pasar de un estado sólido, de un estado líquido a un estado sólido. Esta cantidad de calorías varía dependiendo el líquido. Cada líquido es una cantidad diferente de energía que se debe de absorber para pasar de un estado al otro, ya sea de fusión a sólido o de líquido a sólido. Suponer, el agua no va a ser igual para el hierro ni viceversa. Cada una es independiente y cada una va a depender del mismo líquido. Una de las bases fundamentales para entender qué es el calor es la termodinámica, y es por esto que yo, Yolcin Pérez Yejún, expondrá el tema sobre la termodinámica y sus leyes. La ley número 1, que se trata sobre la conservación de la energía. La ley 1 dicta que cualquier sistema aislado térmico no tendrá ninguna variante energética, ya que la energía no se puede crear ni destruirse, solo transformarse, y al momento de no tener ninguna forma para alterar el sistema entrópico, la segunda ley de la termodinámica es la ley de la entropía. Esta dice y dicta que el nivel de desorden de un sistema siempre tenderá a un aumento hasta llegar a un estado de equilibrio, que es el punto de desorden más elevado de un macroestado. Por otro lado, la tercera ley de la termodinámica dice que se puede alcanzar un estado de cero absoluto, esto refiriéndose a la temperatura más baja registrada y posible en todo el universo. El cero absoluto se trata de un punto en el que ya no existe ningún tipo de movimiento a nivel atómico y que por esto solo se genera una energía residual, que es la última energía que queda en un cuerpo. Y por último tenemos la ley cero de la termodinámica, que a pesar de llamarse la ley cero, fue la última ley en poderse registrar. Y esta habla sobre el equilibrio térmico. Esta dice que si tenemos un objeto A y un objeto B, mientras el objeto A sea más caliente que el objeto B, tenderá a transmitir su calor al objeto B, y así ambos van a igualar la misma temperatura en algún punto del tiempo. El problema 1 dice: se tiene 1000 gramos de agua a 90 grados Celsius y se combinan con 1000 gramos de agua a 60 grados Celsius. Calcular la temperatura final de la solución. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ver qué datos nos dan. Nos dan 1000 gramos de agua, nos dan 90 grados Celsius, otros 1000 gramos de agua, 60 grados Celsius, y solo nos dan esos 4 valores. Ok, en datos colocaremos lo que viene siendo M1, que significa masa 1, la primera masa que nos dan aquí, 1000 gramos. Después nos dan otra masa, que son 1000 gramos. Masa 2 igual 1000 gramos de agua. Nos dan una temperatura, que es 90 grados Celsius. Temperatura 1 igual 90 grados Celsius. Y nos dan otra temperatura, que es 60 grados Celsius. Temperatura 2 igual 60 grados Celsius. Con estos datos podemos usar la fórmula siguiente. Esta fórmula dice: masa 1, calor específico, temperatura 1 menos temperatura final, igual masa 2, calor específico,
temperatura final menos temperatura 2. Ok, primero vamos a sustituir valores. M1 significa 1000 gramos. 1000 gramos. El calor específico es... No, está pidiendo el calor específico del agua. Así que el calor específico del agua es 1 cal entre grados Celsius. Después nos piden temperatura 1 menos temperatura final. Temperatura 1 es 90 grados Celsius. 90 grados Celsius menos temperatura final, lo ponemos así porque no lo conocemos. Igual M2, que es 1000 gramos. 1000 gramos. Otra vez el calor específico del agua. 1 caloría entre gramos y temperatura. Después nos piden temperatura final, que no la conocemos, TF, menos temperatura 2, que es 60. Después multiplicaremos 1000 gramos por 90 grados Celsius, el cual nos daría 90.000 cal. Después multiplicamos estos 1000 gramos por esto que está aquí. Multiplicamos solamente 1000 gramos por 1 cal. Lo pasamos a restar. 1000 cal entre grados Celsius. ¿Por qué no puse la G? Bueno, esto es debido a que son 1000 gramos y después esto se anula y ya no pongo la G. Y luego multiplicamos 1000 gramos por 1 cal, que será lo mismo, 1000 cal entre grados Celsius, temperatura final, y multiplicamos este 1000 por el menos 60, el cual daría 60.000 cal. Posteriormente bajamos este dígito, 90.000 cal, y este, como está restando y lo queremos pasar para acá, va a pasar a sumar, más 60.000 cal, el cual es igual, este menos 1000 lo queremos pasar para acá, quedaría positivo y es 1000 cal punto C, temperatura final, y bajamos este para acá abajo, más 1000 cal entre grados Celsius y de nuevo temperatura final. Después vamos a sumar el 90.000 con el 60.000, el cual daría un valor de 150.000 cal. Y después vamos a sumar este 1000 y este 1000 que está acá, el cual nos daría 2000 cal entre grados Celsius y temperatura final. Ok, ya que hayamos sumado, después sigue una división. Para sacar la temperatura final, dividimos 150.000 cal entre este 2000 que está aquí, 2000 cal entre grados Celsius, el cual al dividirlo nos da un valor de 75 grados Celsius, y esta es la temperatura final.